Los recuerdas como pequeños, tiernos, cantando mientras trabajan, como si nada en su mundo pudiera romperse. Así fue como te lo contaron. Así fue como lo aprendiste. Pero hay algo que nunca te dijeron. Porque si miras con atención, si lees entre líneas, los 7 enanitos no se comportan como personajes infantiles. No juegan, no cambian, no crecen. Cada uno repite los mismos gestos, las mismas reacciones, como si estuviera atrapado en una idea que no puede abandonar. Patrones, conductas extrañas, rasgos llevados al extremo. Y cuando unes las piezas, cuando dejas de ver el cuento y empiezas a ver el símbolo, aparece algo inquietante. Estas no son teorías sueltas sacadas de internet, son conexiones que encajan demasiado bien, como si siempre hubieran estado ahí, esperando a que alguien las notara. Hoy vas a conocer 7 teorías que cambian por completo quiénes eran realmente los enanitos. Pero cuidado, porque una vez que las ves, ese cuento deja de ser inocente y ya no hay forma de volver atrás. Si quieres seguir viendo lo que la luz no muestra, suscríbete. Aquí hay mucho más en la sombra. Los cuentos no sobreviven siglos por accidente. Permanecen porque esconden algo que no se dice en voz alta. Algo que se desliza entre palabras simples y escenas aparentemente inocentes. Funcionan como cofres cerrados. Por fuera parecen inofensivos, pero dentro guardan símbolos que siguen activos incluso cuando creemos haberlos olvidado. En la superficie, estas historias parecen simples, casi ingenuas. Sin embargo, bajo esa capa amable, se acumulan miedos antiguos, advertencias silenciosas y verdades incómodas que no podían explicarse de forma directa. Por eso se disfrazaron de cuentos. Por eso se contaron a los niños y sobrevivieron a los adultos. Los enanitos nunca fueron simples acompañantes graciosos. No están ahí por ternura ni por relleno narrativo. Cada uno ocupa un lugar exacto, como piezas fijas dentro de un mecanismo más grande. Cumplen una función precisa. Representan una idea, un estado mental llevado al extremo. Cuando observas sus comportamientos como si fueran personas reales, algo empieza a incomodar. No improvisan, no dudan, no cambian. Sus reacciones son siempre las mismas, como si estuvieran programados para repetir una identidad de la que no pueden escapar. No parecen libres, parecen atrapados. Viven en un ciclo cerrado, trabajan, descansan, reaccionan y vuelven a empezar. El tiempo no avanza para ellos. El mundo exterior existe, pero nunca entra realmente en su realidad. Es como si hubieran quedado suspendidos en un punto exacto, justo después de que algo se quebró. Y lo más inquietante es que ninguno parece cuestionarlo. No se preguntan por qué son así. No buscan otra vida. Aceptan su estado como si fuera natural, como si no conocieran otra forma de existir. Tal vez por eso resultan tan inquietantes cuando los miras sin nostalgia, porque no representan alegría. Representan estancamiento. Representan lo que ocurre cuando una mente se fragmenta y cada parte queda aislada, repitiéndose a sí misma, sin recordar el todo. Y cuando esa idea empieza a sentarse, cuando la ilusión infantil se desmorona por completo, entiendes algo fundamental. Esta historia no habla solo de fantasía, habla de una mente dividida y de lo que sucede cuando nadie la ayuda a recomponerse. Ahí, justo ahí, es donde comienza la primera teoría. Teoría 1. No son individuos, son fragmentos. La primera teoría no se presenta como una revelación directa. No irrumpe, se insinúa, se filtra lentamente, como una idea incómoda que empieza a explicar demasiado y por eso mismo resulta difícil de ignorar. Plantea algo perturbador. Los 7 enanitos no son 7 individuos distintos, son fragmentos, partes separadas de una misma mente que ya no puede funcionar como un todo. No conviven porque se quieran, sino porque no saben existir de otra manera. Cada uno encarna un rasgo aislado, la ira que nunca se regula, la euforia que no descansa, el miedo que no se expresa, el silencio que evita enfrentarse al mundo. Ninguno posee matices, ninguno mezcla emociones. Cada uno existe atrapado en una sola función, repitiéndola sin cuestionarla. Eso explica por qué no evolucionan, por qué no cambian, por qué no recuerdan un pasado distinto ni imaginan un futuro nuevo. No están diseñados para crecer, porque un fragmento
No puede hacerlo solo. Necesita al resto para completarse. Y aún así, algo falta. Cuando los observas desde este ángulo, el bosque deja de ser un hogar y se convierte en un espacio mental, un lugar interno donde las partes rotas se aíslan para evitar el colapso total. Trabajan juntas, sí, pero nunca se integran. Permanecen separadas, como si unirlas fuera demasiado peligroso. Aquí surge un detalle inquietante. Ninguno de ellos parece consciente de su estado. No saben que son fragmentos. No sospechan que falta algo. Y esa inconsciencia es, quizá, la parte más perturbadora de todas. Porque una mente fragmentada que sabe que lo está, aún puede buscar ayuda. Pero una que cree que está completa, permanece atrapada. Y entonces surge la pregunta que el cuento nunca responde, pero que esta teoría deja flotando en el aire, como una amenaza silenciosa. Si ellos son fragmentos, ¿de quién son los pedazos que quedaron atrás? Teoría 2. No son personalidades, son trastornos. La segunda teoría no habla de símbolos, habla de síntomas. Parte de una observación inquietante: ninguno de los enanitos actúa dentro de un rango normal. No tienen matices emocionales, no fluctúan. Cada uno vive anclado a una conducta extrema, repetitiva, casi compulsiva. Uno duerme demasiado, como si el mundo fuera demasiado pesado para enfrentarlo despierto. Otro vive irritado, reaccionando con hostilidad incluso cuando no hay amenaza. Otro ríe de forma constante, exagerada, como si la euforia fuera una defensa y no una emoción genuina. Hay uno que estornuda sin parar, convencido de estar enfermo, incluso cuando no lo está. Otro evita hablar, evita mirar, evita existir plenamente. Y otro parece incapaz de comprender normas básicas, límites o consecuencias. Leídos así, dejan de parecer personajes caricaturescos. Empiezan a parecer diagnósticos caminando. La teoría plantea que no estamos viendo rasgos exagerados para entretener, sino representaciones crudas de trastornos mentales, disfrazadas de ternura, para poder ser contadas sin causar rechazo. Como si el cuento estuviera mostrando, sin nombrarlo, cómo se ve una mente desorganizada desde dentro. Y hay algo más perturbador todavía. Ninguno de ellos recibe ayuda. Nadie intenta corregirlos. Nadie se pregunta si están bien. Su estado es aceptado como normal dentro de ese mundo. Como si el mensaje fuera claro: cuando todos están rotos de la misma forma, la ruptura deja de notarse. Tal vez por eso viven aislados. No porque el mundo exterior los rechace, sino porque fuera de ese espacio, sus conductas serían imposibles de sostener. Allí dentro, en cambio, todo encaja, todo se justifica. Y entonces surge una duda incómoda. Estamos viendo un hogar o una institución sin nombre. Teoría 3. El bosque no es un hogar, es un encierro. Al principio, el bosque parece un refugio, un lugar apartado, silencioso, protegido del mundo exterior. Pero cuando lo observas con detenimiento, algo no encaja. Nadie entra, nadie sale y sobre todo, nadie parece recordar cómo llegó allí. Los enanitos no hablan de un pasado fuera del bosque. No mencionan familias, pueblos, ni otra vida anterior. Es como si el mundo terminara exactamente donde empiezan los árboles. Como si todo lo demás hubiera sido borrado. La teoría sugiere que el bosque no es un lugar físico. Es un estado, un espacio mental donde se encierran las partes que no pueden convivir con el resto del mundo. Un aislamiento necesario para que el sistema no colapse. Allí, el tiempo se vuelve circular. No hay progreso, no hay consecuencias reales. Cada día se parece al anterior. Trabajar, descansar, repetir. El ciclo se mantiene estable porque nada lo desafía. Y entonces aparece ella, no como una visitante casual, sino como una anomalía. Alguien que viene de fuera, que trae cambio, orden, ruido emocional. Su presencia altera el equilibrio del bosque, aunque al principio parezca ayudarlo. Eso explicaría por qué el bosque reacciona, por qué el peligro aparece, por qué algo debe resolverse. Porque en un sistema cerrado, cualquier elemento externo es una amenaza. Y el bosque, más que protegerlos, parece asegurarse de que nadie vuelva a salir. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé a todos los comentarios. Teoría 4. Ella no llega a salvarlos.
llega a reemplazar algo. Siempre se nos contó que ella llegó para traer orden, para limpiar la casa, cocinar, cantar y devolverles algo parecido a la armonía. Esa es la versión amable, la que se repite, la que tranquiliza. Pero esta teoría propone otra lectura, una más incómoda. Ella no llega para salvar a nadie, llega porque hay un vacío, un rol que ya no está siendo ocupado, una función que alguien más cumplía antes y que desapareció sin explicación. Desde el primer momento, ella hace exactamente lo que ese sistema necesita para mantenerse estable, limpia, organiza, alimenta, reduce el caos, no transforma el bosque, lo optimiza, se adapta a él con una rapidez que resulta inquietante. Y cuando el equilibrio se restablece, cuando todo vuelve a funcionar, su presencia deja de ser necesaria. Por eso debe irse. La teoría sugiere que el sistema no tolera permanencias nuevas, solo sustituciones temporales. Primero uno, luego otro. Siempre alguien ocupa el lugar hasta que el ciclo vuelve a cerrarse. Nada se rompe, nada se repara, solo se reemplaza. Y si eso es cierto, entonces el cuento no trata de rescate ni de amor. Trata de cómo los sistemas cerrados usan a quienes entran y los expulsan cuando ya no los necesitan. La pregunta ya no es por qué ella se fue. La pregunta es, ¿quién estuvo antes? ¿Y qué le ocurrió? Teoría 5. No envejecen porque el tiempo no los alcanza. Hay algo que casi nadie cuestiona, porque siempre estuvo ahí, normalizado desde la primera vez que escuchamos la historia. Los enanitos no envejecen, no cambian. El paso del tiempo no deja huella en ellos, como si el reloj se hubiera detenido justo antes de tocarlos. Al principio parece un simple recurso del cuento, una concesión de la fantasía, pero cuando lo miras con detenimiento, empieza a incomodar. No es que sean eternos, es que están detenidos, suspendidos en una versión fija de sí mismos, incapaces de avanzar. La teoría sugiere que no se trata de magia, sino de estancamiento. Representan una etapa mental congelada, un punto al que alguien llegó y del que nunca pudo salir. No hay crecimiento, porque crecer implicaría enfrentar algo que fue demasiado pesado para procesar. Trabajan, duermen, repiten, no sueñan con otra vida, no imaginan un futuro distinto. En ese lugar, el tiempo no avanza en línea recta, se pliega sobre sí mismo. Cada día es una copia del anterior, reforzando la misma identidad hasta que cualquier otra posibilidad se vuelve inimaginable. Cuando el tiempo se vuelve circular, la identidad deja de ser elección y se convierte en condena. Por eso no envejecen, porque envejecer significa cambiar, y cambiar implicaría romper el ciclo que los mantiene estables. La teoría plantea que el verdadero castigo no es el encierro físico, sino permanecer intacto mientras todo lo demás sigue avanzando. Ver cómo el mundo continúa sin ti, mientras tú repites el mismo día una y otra vez, sin memoria clara de cuando empezó. Hay algo profundamente inquietante en eso, porque no es una prisión con barrotes visibles. Es una prisión cómoda, predecible, silenciosa. Un lugar donde nada duele lo suficiente como para obligarte a moverte. Y entonces surge una idea aún más perturbadora. Tal vez no son pequeños porque así nacieron, sino porque crecer significaba enfrentarse a algo que nunca estuvieron listos para ver. Teoría 6. El número 7 no es un número, es un sistema. El número 7 nunca ha sido inocente. Aparece demasiado a menudo en demasiadas culturas como para ser casual. 7 días, 7 pruebas, 7 pecados, 7 virtudes, 7 etapas. Siempre 7, como si ese número marcara un límite invisible entre el orden y el caos. Por eso esta teoría no se pregunta por qué son 7 enanitos, sino qué representa realmente ese 7. No como cantidad, sino como estructura, como un patrón que se repite porque funciona o porque advierte. La idea es inquietante. Los enanitos no son individuos al azar, sino un sistema completo, un conjunto cerrado de estados que juntos deberían formar un equilibrio. Pero no lo hacen. Cada uno encarna una parte aislada y ninguna logra integrarse con las demás. No hay un punto de unión, no hay síntesis, solo división organizada. El 7, en este contexto, no simboliza perfección.
Simboliza fragmentación controlada. Un orden aparente que en realidad es una señal de ruptura. Como si la mente hubiera intentado clasificarse para no colapsar y en ese intento se hubiera separado demasiado. La teoría sugiere que cuando una persona no puede sostener todas sus partes al mismo tiempo, las divide, les pone nombre, les asigna funciones. Así nacen los sistemas rígidos. Así nace la ilusión de control. Cada fragmento cumple su tarea para que el todo no se venga abajo. Pero hay un problema silencioso. Un sistema que no se integra termina volviéndose frágil. Depende de que todo permanezca exactamente igual. Cualquier cambio, por pequeño que sea, representa una amenaza. Por eso se vuelve repetitivo. Por eso se protege. Por eso rechaza lo nuevo. Tal vez por eso son exactamente 7, ni uno más, ni uno menos. Agregar otro rompería el equilibrio artificial. Quitar uno haría colapsar la estructura completa. El sistema solo sobrevive mientras cada parte permanezca en su lugar, sin cuestionar su función. Y entonces surge la pregunta que casi nadie se hace, pero que esta teoría deja flotando como una grieta abierta. ¿Qué ocurre cuando uno de esos 7 deja de cumplir su función o empieza a recordar que alguna vez fue parte de algo más grande? Teoría 7. No son personajes, son advertencias. La séptima teoría no intenta explicar quiénes eran los enanitos. Hace algo más inquietante. Sugiere que nunca fueron personajes en primer lugar, fueron advertencias, no representaciones simpáticas, ni compañeros de una historia infantil, sino proyecciones de lo que ocurre cuando una mente se fragmenta y nadie la reúne de nuevo. Cada uno es una posibilidad detenida, una versión incompleta que, al separarse del todo, pierde la capacidad de avanzar. Por eso el cuento no se queda con ellos. La historia siempre se va, se aleja, continúa en otro lugar, como si hubiera una frontera invisible que no todos pueden cruzar. Algunos salen del bosque, otros se quedan. Y los que se quedan no desaparecen, pero tampoco viven plenamente. Esta teoría sugiere que los enanitos no están ahí para ser comprendidos, sino para ser reconocidos. Funcionan como espejos, como señales silenciosas de estados mentales que, si se prolongan demasiado, se vuelven permanentes. Tal vez por eso no tienen historia de origen clara. No sabemos de dónde vienen, no sabemos qué perdieron, porque no importa el pasado exacto, sino el resultado, quedarse detenido en una parte de uno mismo. Y aquí aparece la idea más inquietante de todas. El cuento no advierte sobre villanos externos ni sobre peligros visibles, advierte sobre algo mucho más cercano, sobre lo fácil que es quedarse atrapado en una versión reducida de quién eres, sobre lo cómodo que puede ser repetir una identidad incluso cuando te limita. Quizá por eso esta historia sigue resonando, no porque sea tierna, sino porque es honesta de una forma que no siempre sabemos nombrar. Porque el verdadero peligro no es entrar al bosque, es acostumbrarte a él. Y cuando el cuento termina, la pregunta no es qué pasó con los enanitos. La pregunta es otra, mucho más incómoda. ¿Cuántas partes de ti siguen ahí esperando que las recojas? Tal vez por eso esta historia nunca desapareció. No porque fuera bonita, sino porque era incómodamente precisa, porque no hablaba de magia ni de reinos lejanos, sino de algo mucho más cercano. De lo que ocurre cuando una persona se fragmenta para sobrevivir. Cuando divide lo que siente, lo que teme y lo que desea, solo para seguir funcionando. El bosque no era un lugar, era un estado. Un espacio donde las partes que no encajan con el mundo se quedan atrás, repitiendo la misma versión de sí mismas, convencidas de que eso es todo lo que son.
Y lo más inquietante es que nadie las obliga a quedarse. Simplemente se acostumbran. Tal vez por eso los cuentos advierten sin gritar, porque las verdades más peligrosas no necesitan ser explícitas, solo necesitan ser reconocidas, dejadas a la vista, para que cada quien decida qué hacer con ellas. Tal vez todos llevamos un bosque dentro y algunas partes nuestras nunca salieron de ahí. El cuento termina, sí, la historia sigue adelante, pero no todos los personajes avanzan con ella. Algunos quedan suspendidos, congelados en un rol, esperando que alguien o algo los reúna de nuevo. La pregunta final no es si estas teorías son ciertas, la pregunta real es otra. Si los enanitos representan fragmentos que nunca se integraron, ¿cuántos fragmentos tuyos siguen esperando en silencio a que vuelvas por ellos? Haz clic en el video que aparece en pantalla y sigue que tantas verdades hay ocultas. No olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima.